Lo que pasó después de la muerte de Pablo Escobar. El rey de la droga, quien fue durante años el hombre más buscado del mundo, fue asesinado a tiros por la policía colombiana en la ciudad de Medellín. El cartel de la droga que gobernaba recibió su nombre por la ciudad que controló. Fue uno de los hombres más ricos del mundo y lo suficientemente despiadado como para matar a miles de personas que intentaron interponerse en su camino, desde personas que traficaban drogas a personas que gobernaban el país. Cuando Pablo Escobar fue asesinado a tiros en el techo de la casa de su tía en 1993, la policía se regocijó en esa victoria, mientras que el pueblo de Colombia inundó las calles de luto por su controvertido ídolo caído. Sin embargo, pocos después parecían haberlo olvidado. Pablo Escobar tenía ranchos lujosos con zoológicos privados, helicópteros y cientos de barriles de efectivo escondidos por todas partes de Colombia. Así que, ¿qué pasó con todo esto después de su muerte repentina? ¿Qué le pasó a su familia? ¿Dónde están hoy su esposa e hijos? ¿Siguen conservando vínculos con el imperio de la droga de Pablo? Averigüemos. Pero antes de continuar viendo lo que pasó después de la muerte de Pablo Escobar, dale a like y suscríbete para ver próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. Continuamos. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue acorralado por la fuerza pública. Escobar trató de negociar su rendición condicionándola a la salida del país de su esposa e hijos, pero su propuesta esta vez no hizo eco entre el poder ejecutivo, ya que la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, en octubre de 1993, lo había dejado desprotegido. La preocupación por la situación de su esposa e hijos refugiados en residencias bajo una estricta vigilancia policial y que después de intentar buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania, su familia fuera utilizada como carnada por el gobierno para atrapar a Escobar. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar y fue hasta después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, justo en el cumpleaños del capo, se pudo rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le había hecho a su hijo. Las unidades de inteligencia de señales habían localizado su paradero mediante tecnología francesa y británica que habían adquirido por la Policía Nacional en 1991, la cual era operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la policía colombiana. Esa tarde del 2 de diciembre, más de 93 unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba. En el barrio Los Olivos, al momento de ser descubierto en su escondite, se pudo conocer que era cuidadosamente custodiado por el sicario Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, quien también murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda. Pablo Escobar trató de escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió más de 3 disparos. El primero procedió del fusil de un agente que estaba cubriendo la salida posterior de la casa, el cual lo recibió cuando intentó volver en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala y según el dictamen de los forenses, el capo debería de haber caído sobre el techo de teja tras este impacto, pero un segundo disparo, localizado en el muslo izquierdo, le impidió levantarse. Fue cuando finalmente el tercero, y es el más polémico disparo, le alcanzó su cabeza a poca distancia. Se dice que este entró desde el lado derecho de la cara cerca del oído, para salir por la izquierda, y este lo mató inmediatamente. Existen varias hipótesis sobre su muerte. Algunos dicen que se suicidó mediante un disparo debajo del oído, por lo que esto fue lo que se vio en la exhumación del cadáver. Esta versión coincide con el lema de los extraditables: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, y es la versión que ha defendido su familia. Pablo Escobar prefirió suicidarse antes de caer en manos de la justicia. La muerte de Escobar generó demasiadas reacciones por parte de su familia y de sus protegidos. Todos lloraron su muerte y a su entierro asistieron miles de personas, donde la mayoría pertenecían a los barrios pobres de Medellín. Pero por el contrario, la prensa y el gobierno festejaban y lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas. Para ellos, era el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo que, por cierto, no se ha logrado detener hasta la fecha.
Ya han transcurrido un cuarto de siglo desde que lo acribillaron a balazos, pero todavía sigue presente como cuando exportaba toneladas de cocaína y arrodillaba a Colombia por medio de atentados. Y pronto derruirán en el edificio Mónaco donde Pablo Escobar vivía con su familia, sitio que será convertido en una estación de peregrinaje de los narcotour, lo que rememora un pasado colmado de dolor y sangre derramada de miles de personas, y donde también la lápida que puso su madre, actualmente fallecida en la sepultura del cementerio Monte Sacro, se puede leer: mientras el cielo exista, existirán tus monumentos y tu nombre sobrevivirá como el firmamento. Tiempo después de la muerte del capo, los perros de Escobar murieron asesinados o pasaron varios años en prisión, y los que siguen vivos actualmente son obligados a permanecer alerta las 24 horas por temor a ser apresados o asesinados por enemigos, cosa que le ocurrió a Griselda Blanco, la reina de la coca. Pablo la consideraba su maestra. Blanco pasó 20 años en cárceles norteamericanas y regresó a Medellín sin estridencias, donde se creyó a salvo, pero un sicario la asesinó a la edad de 69 años. Y también fue asesinado la cabecera del capo, DiCapri, que presumía haber arrebatado la vida de 300 personas. Lo detuvieron y había recuperado la libertad en 2015, tras pasar 24 años tras las rejas, pero según la fiscalía, amenazaba testaferros para recobrar bienes. Por otro lado, los tres hermanos Ochoa, que fueron socios de Pablo en el envío de polvo blanco y también hijos de un prominente empresario, habían pensado que ya sus vidas eran normales, solo que hasta en 2001 arrestaron a Fabio, el menor, por todavía seguir en el narcotráfico, y actualmente cumple condena de 30 años en Estados Unidos. El mismo destino le siguió a La Quica, autor de atentados. La otra herencia terrible que dejó Escobar fue el uso de terrorismo sin contemplaciones para doblegar a la sociedad. Escobar casi logra esto en los 90, y esa lección la aprendieron de las FARC y sus grupos, un legado maldito que también recibieron la viuda y los dos hijos del capo, el niño Juan Pablo y la niña Manuela. Fue el ser rechazados por varias naciones. Lograron afortunadamente instalarse en Argentina. Pero no obstante, después de la muerte del capo, su familia no pudo disfrutar de su fortuna, ya que tuvo que repartir entre los enemigos de Escobar, quienes amenazaban con matarlos. Estas personas querían el dinero a cambio de los secuestros y múltiples asesinatos y daños a propiedades que el líder del cártel de Medellín había causado a lo largo de los años. La viuda de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Victoria Eugenia Henao, confesó que después de la muerte de su esposo, muchos enemigos del capo cobraron deudas pendientes, y en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar cuenta los cobros que debió saldar luego de la muerte de su esposo, donde fueron más de 120 millones de dólares, y pagarlos le permitió a ella y a su familia estar a salvo. Concretó negociaciones con los principales capos del narcotráfico en Colombia. Para saldar cuentas pendientes debía entregarles propiedades e incluso algunas incautadas por el Estado. Este dinero le ayudaría a los enemigos de Escobar pagar lo que invirtieron durante las guerras internas entre los cárteles por daños y perjuicios debido a secuestros, asesinatos, daños, entre otros realizados por los capos. Pablo no había hecho testamento ni dejado herencia a su familia, y se vieron obligados a conformarse con lo que pudieron encontrar de su riqueza. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba todo el dinero que Pablo tenía escondido? Pablo tenía millones de dólares escondidos por toda Colombia, pero he ahí el detalle. Absolutamente nadie sabía dónde estaban los escondites. No había mapa de la fortuna oculta de Escobar, ya que tenía la costumbre de matar a los secuaces que enviaba a esconder su botín, y de ese modo era el único que sabía dónde estaba escondido el dinero. Todo estaba en su cabeza y solo lo revelaba cuando era estrictamente necesario. Sin embargo, no significa que no haya habido algunos descubrimientos. El más reciente fue cuando el sobrino del difunto rey, Nicolás Escobar, se encontró 18 millones de dólares escondidos tras las paredes de la casa de su tío. Él ya llevaba 5 años viviendo en la casa cuando descubrió el dinero, y también familiarizado con el delegado de su tío. Pero fue gracias a un hombre llamado Roberto. Pero Roberto no es solo un cazador de tesoros, ya que los informes afirman que en realidad es el hijo secreto de Escobar. Cuando Roberto era un niño, se salvó del tiroteo que mató a su madre, y después fue supuestamente adoptado por un agente que estaba destinado en Colombia durante el reinado de Escobar. Pero cuando otros cárteles rivales supieron de él, tuvieron que enviarlo al Reino Unido para evitar su captura, y descubrió su verdadera identidad cuando tenía 20 años.
Pero cuando el agente que lo adoptó estaba ya en su lecho de muerte, le entregó a Roberto una nota codificada donde contenía toda la información que Alberto necesitaba para encontrar los millones de Escobar, y desde ese entonces Roberto tiene la misión de su vida de encontrar riqueza que dejó su padre biológico. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos en el próximo video.